Comenzamos ahora la unidad 2 del programa que nosotros nos propusimos, aunque es la unidad 1 del programa oficial. Por supuesto, ya lo habíamos hablado, estas diferencias en el orden de las unidades perfectamente se pueden hacer, habilitados totalmente por la inspección, así que no hay ningún problema con eso. La unidad 2 nuestra, primera del programa oficial, es lo que se conoce como teoría del conocimiento. También se le suele llamar gnoseología. Disculpen esta pronunciación, pero es GN o gnoseología, ¿tá? O teoría del conocimiento, es más cómodo llamarle así. De cualquier manera, el término gnoseología es una palabra compuesta. Por supuesto, siempre hablamos de que esa terminación que es logía, que hace referencia a logos, siempre tiene que ver con el estudio sistemático, eh, ordenado de un cierto tema, y normalmente en todas aquellas cosas que terminan con de esa manera, como biología, por ejemplo, en la raíz de la palabra tienen sobre qué es ese estudio. Entonces esta rama de la filosofía que llamamos gnoseología está en relación a la palabra griega gnosos, que significa conocimiento. Por lo tanto, la gnoseología es el estudio sistemático, detallado, eh, ordenado del conocimiento. Bien, eh, del conocimiento en general. Es decir, de qué quiere decir que conocemos algo. Más allá de la forma habitual en que decimos, bueno, conozco algo, conozco a fulano. ¿Sí? ¿Conoces a fulano? Sí, conozco. ¿Conoces a José? Ah, sí, conozco a José, es aquel. Ese tipo de cosas, esa forma coloquial de conozco a, está en relación a su vez, a otra forma de asegurar que conocemos. ¿Qué quiere decir que yo conozco algo? Esta es la pregunta que se hace la nociología. No en este aspecto trivial, sino en el fondo. Es decir, ¿cuándo puede una persona afirmar que verdaderamente conoce? Y esto está en relación a la propia filosofía y sus orígenes. Cuando la filosofía surge sustituyendo al mito como forma de ver el mundo, bueno, todo aquello que se conocía a través del mito, ahora se desconoce. Ya no se conoce más aquello que se conocía, puesto que se ha mostrado falso, se ha mostrado incongruente, no ha podido satisfacer las necesidades humanas, por lo menos para aquellos griegos de aquel momento, y en relación a su propia mitología. Bueno, entonces tenemos que volver a conocer. Pero ¿qué significa volver a conocer? ¿Qué significa saber la verdad? Este es el problema de la teoría del conocimiento. Es decir, entre el problema del conocimiento y una noción de verdad hay mucha relación. Muchas veces decimos que conocemos o no conocemos, en realidad, en función de la noción de verdad que manejamos. Hay formas de la verdad más laxas. ¿Conoces a fulano? Sí, lo conozco. No estamos diciéndolo de una manera absoluta, pero nos damos cuenta que queremos decir. Pero cuando lo que queremos es saber de verdad cuáles son las bases de lo que conocemos, del orden del universo, de las leyes de la naturaleza, cuando queremos afirmar esas cosas que decimos saber, bueno, ¿por qué las sabemos? ¿En qué nos fundamos para decir que las sabemos? ¿Cuál es la verdad a la que aludimos para decir que las sabemos? Entonces, en esta unidad vamos a tratar unas ciertas relaciones entre formas de la verdad y conocimiento. En para cualquier forma del estudio del conocimiento, se podría primero plantear si es posible conocer. ¿Tá? Y aquí los manuales de filosofía suelen reconocer como tres posibilidades a grosso modo. Una de ellas sería lo que se suele llamar el dogmatismo, es decir, la
creencia firme de que sí podemos conocer, en el sentido de que hay una posibilidad de conocer la verdad en última instancia, y la verdad en el sentido duro de la palabra verdad, bueno, eso se conocen como las corrientes dogmáticas, es decir, que sus planteos en teoría del conocimiento parten de la afirmación previa de que la verdad es posible. Por lo tanto, el conocimiento es posible de esa verdad. Y bueno, que la verdad está al alcance del hombre, ¿no? También eso es otra de las cosas que, en algún sentido, las corrientes dogmáticas llevarían adelante. Si bien la palabra dogmático representa hoy algo muy, muy duro a veces es hasta peyorativo, en realidad este término se lo debemos a Kant y hace referencia como a la filosofía clásica anterior a él, y lo hace con respeto. La palabra dogmático para Kant es una palabra que con mucho respeto se la endilga a filósofos anteriores a él, aunque para él sosteniendo que estaban equivocados. Bueno, entonces una corriente frente a la teoría del conocimiento sería el dogmatismo, creer que efectivamente podemos conocer la verdad, partir desde ese supuesto para analizar. El otro de las formas es lo que se llama escepticismo, es decir, negar la posibilidad de que podemos efectivamente conocer. Y aquí, bueno, las formas del escepticismo podrían ser un escepticismo radical, es decir, la imposibilidad total de cualquier forma de conocimiento, porque o no hay objeto de conocimiento, es decir, la propia verdad es una quimera, algo que no existe, o porque los seres humanos no podemos conocer la verdad, es decir, desde nuestra propia perspectiva, esto nos aleja definitivamente de la posibilidad de conocer la verdad, es decir, la construimos a la verdad, por más que la verdad probablemente exista, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de afrontarnos con el mundo, en realidad lo que hacemos es alejarnos de la verdad y tampoco podemos hacer otra cosa porque está en nosotros esta imposibilidad. Y después la otra forma, quizá la que siempre es al medio y siempre gusta más, porque bueno, porque en algún sentido puede parecer menos comprometida en principio, planteada así, que es el relativismo. Es decir, podemos conocer ciertas cosas, pero estamos en definitiva limitados a un conocimiento último de una verdad absolutamente trascendental. En este sentido, el relativismo puede ser de varias maneras. Puede haber una situación de relativismo cultural, es decir, la cultura en que yo vivo predispone una forma de entender el mundo que me aleja de la verdad o me pone una cierta barrera. Puede ser en el sentido de nuestras propias condiciones, es decir, ser un relativismo en relación a las propias características del ser humano en general, no de la cultura en que se encuentra, sino de, del ser humano en general. En fin, estas tres formas son las que habitualmente se marcan como las líneas en las cuales uno se para frente a la cuestión del conocimiento. El dogmatismo, como lo decíamos, el escepticismo y también el relativismo. Nosotros vamos a estudiar algunos autores que corresponden al periodo moderno de la filosofía, y cuando decimos moderno no queremos decir los últimos, sino que queremos decir aquellos que se corresponden a la era moderna en la filosofía. Si bien la era moderna en la historia, que va desde 1453 a 1789, no coincide enteramente con la de la filosofía, que en todo caso empieza en el Renacimiento, es decir, efectivamente en torno al siglo XV, se desarrolla mucho más allá del siglo XVIII. Es decir, en el siglo XIX estamos en plena modernidad de la filosofía. Más allá de esta aclaración, vamos a ver dos corrientes en torno al conocimiento que son netamente modernas. Y en el sentido histórico, es decir, coincide en la modernidad en la historia como en la filosofía. Primero vamos a ver a Descartes, o Descartes, como lo pronuncian los más eruditos, que corresponde a la corriente que conocemos como
racionalismo se desarrolla sobre todo, bueno, Descartes era francés y su teoría se desarrolla en su patria, Francia, pero también tiene representantes en Alemania, tiene representantes en los Países Bajos, a Baruch Spinoza. Diríamos que el racionalismo cunde primero, se desarrolla mejor en el continente, ya quizá perfilando esta división de la filosofía contemporánea, mientras que la otra corriente que nosotros vamos a ver es la que llamamos empirismo, que se desarrolla sobre todo en las Islas Británicas, y vamos a ver a uno de los autores más importantes de esta corriente, que es David Hume, de nacionalidad escocesa, y bueno, sí, por supuesto, Escocia queda en la Gran Bretaña. Bien, como vamos a empezar a trabajar con Descartes, un pequeño adelanto de su postura. Y disculpen antes, ¿por qué vamos a estudiar este periodo en especial de la teoría del conocimiento? Bueno, porque es un periodo donde precisamente la teoría del conocimiento es el gran problema filosófico. Porque después de la filosofía clásica, después que la filosofía surge criticando al mito y se desarrolla, después de la Edad Media, donde la perspectiva de la ciencia y la filosofía se volcó mucho, o se alejó, vamos a decir, se alejó de las ciencias naturales y de este tipo de conocimiento de las leyes del universo o este tipo de cosas, se daban por hechas las que más o menos se conocían. Bueno, explota en esta época, explota el Renacimiento, todo lo que conocemos hoy como la ciencia nueva, es decir, las bases, con todos los cambios y todo, pero las bases de lo que hoy conocemos como ciencia, en un sentido más duro de la palabra, bueno, explota en ese momento. Viene a mostrar que habían cosas que no conocíamos y que ahora sí conocemos, y que las conocemos de verdad, es decir, que así son, o por lo menos eso se presupone o se postula. Y bueno, eso hay que defenderlo, porque esto es verdad. Y ahí entra en juego la filosofía. ¿Cuáles son las bases de que esto es verdad? Empieza un problema, porque lo que es aparente en el sentido de, bueno, allí están y yo puedo verlas a las leyes de la naturaleza, puedo ver el comportamiento de la naturaleza si lo pienso en leyes, bueno, ojo con eso. No es tan simple como esta primera impresión. Se puede fácilmente argumentar en contra de esta primera impresión. Y estas argumentaciones contrarias estaban también de moda. Es decir, a la vez que la filosofía y la ciencia juntas explotaban en estos conocimientos novedosos y la ciencia parecía dirigir a la humanidad hacia el conocimiento verdadero, la cierta facilidad que hay para argumentar en contra de las primeras impresiones había generado toda una corriente que se llamaba los neopirronianos, es decir, un grupo fuerte de filósofos escépticos. Y bueno, en la modernidad, la filosofía que en algún sentido sale victoriosa en la modernidad, justamente lo que hace es ir contra las intenciones escépticas, es decir, aquellos que pretendían comunicar que no podemos conocer. Bueno, por eso es que la modernidad nos brinda este primer acercamiento a las teorías del conocimiento que más podemos reconocer con los problemas en torno a eso que nosotros hoy tenemos. Y por eso nos brindan iba a decir facilidad, pero un doble beneficio, que es ir a las bases de la nociología actual y además ponernos frente a frente con problemas que, analizados en un nivel de secundaria y en el que nos encontramos nosotros, presumiblemente por primera vez con cierta profundidad, bueno, aparecen como problemas reveladores. Por supuesto que la historia de la filosofía y la propia ciencia ha desarrollado esos problemas hasta otros niveles, donde si tenemos tiempo, pero creo que no, abordaríamos algún autor un poco más contemporáneo. En todo caso, dejamos autores más contemporáneos para la etapa de la epistemología, que es un poco la deriva que ha tenido la gnosiología en su desarrollo.
Bien, disculpen esta salidita porque les había comentado que iba a decir algo de Descartes. Bueno, Descartes entonces, René Descartes, es un filósofo francés del siglo XVII, considerado por muchos como el primer filósofo moderno. ¿Por qué? Bueno, porque él se propone demostrar, al estilo de las matemáticas, que hay una primera verdad posible. Y a partir de ella, también al estilo de las matemáticas, es decir, esto es verdad, esto es indubitable, esta es la verdad, construir el conocimiento. Por eso es que la noción de verdad que maneja Descartes de manera implícita es que es verdad aquello de lo que no se puede dudar. Pero no se trata de que no se puede dudar, como quien dice, bueno, no puedo dudar de que ahora estamos en el 2020. No, no decimos esto. Lo decimos de manera radical, que no hay forma, no hay argumento posible, por más descabellado que parezca, que efectivamente pueda hacer caer esta verdad. Por eso es que, en algún sentido, la verdad que busca Descartes está emparentada con su también profesión y desarrollo intelectual propio, que tiene que ver con las matemáticas. Entonces es esto, es como la búsqueda, si me permiten la analogía, de ciertos axiomas para desarrollar después conocimiento en torno a ellos. Es decir, encontrar principios. Algo que luego desarrollaría más o menos, digo luego porque es luego, pero en un desarrollo personal. Es decir, no es que tome a Descartes para desarrollarlo, sino que él mismo lo desarrolla sus ideas. Baruch Spinoza es más quien luego desarrolla esta idea de las matemáticas y la geometría como modelo para el estudio del conocimiento y de la ética también. Bueno, este es un adelanto, es una pequeña introducción a teoría del conocimiento. Quiero que sirva como eso, como una introducción, para que podamos abordar en las clases vía Zoom y cuando después podamos retomar la presencialidad o tomar la presencialidad por primera vez, porque nosotros siempre hemos ido por esta vía, bueno, cuando podamos hacerlo, ir ganando tiempo. ¿Sí? Así que esta queda como introducción, es parte de nuestro trabajo. Y bueno, en la próxima clase ya empezaríamos directamente con Descartes.